Dios les bendiga y bienvenidos a esta transmisión hoy día viernes, donde nos juntamos a hacer la segunda parte del estudio de los Timoteos. Hoy vamos a tener la predicación de la pastora Edith y vamos a tener el Nueva Vida en Cristo Jesús. Así que damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y a través de la voz amiga en 106.9. No olvide que puede pedir el PDF con los estudios bíblicos, se contacta a través de las redes sociales con Anabela Ortiz o con cada uno de nosotros y vamos a estar haciéndole llegar su PDF de los estudios bíblicos. Ahora sí, vamos a dar comienzo con nuestra pastora Edith de Sorensen. Mis queridos Timoteos, hoy estamos nuevamente en nuestra clase sobre la visión de la iglesia local, el liderazgo en el siglo XXI, como estamos mostrando en el libro, espero que todos lo tengan, y hoy en la página número 4 de la parte que me corresponde a mí. Vuelvo a reiterar, el miércoles tenemos una materia, dos materias, y el viernes tenemos liderazgo en sí, multiplicación y crecimiento, que es lo que vamos a tener en el día de hoy. Así que para poder completar rápidamente esta segunda parte, el Timoteo 2, estamos haciendo este manual y el manual de vida nueva en Cristo para poder compartirlo aún con las personas nuevas. Muy bien, en la página 4 de esta parte del manual tenemos un subtítulo que se llama multiplicación y crecimiento. Vimos el otro día que era importante el trabajo de grupo porque integraba a las personas, porque las unía, porque se podía hacer un trabajo social más efectivo, porque no quedaba sola, sino que era una parte de un todo. Y hacíamos la comparación de cuando nos juntábamos en el día de la iglesia. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy todo esto, esta multiplicación y este crecimiento? Bueno, hoy es diferente. Hoy estamos distanciados por este distanciamiento social, no nos dejan reunirnos y menos en una Santa Cena de más de 2.000 personas. Por eso es que volvemos a la Escritura, a la multiplicación y el crecimiento que hubo en la iglesia primitiva en los Hechos, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no teníamos iglesia, el templo estaba gobernado por los sacerdotes, fariseos, saduceos, los que habían matado a Jesús, y ellos estaban completamente en contra. Pero, ¿cómo empieza la iglesia primitiva? La iglesia primitiva comienza con una campaña. Ustedes saben que en muchas ciudades de nuestro país las iglesias comenzaron con campañas. Sí, en la época que estaba el hermano Oscar Darwich, iba a una iglesia, el caso de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Ellos estaban en una iglesia chiquitita, en una casita en Echengue, y tuvieron una campaña, se convirtió grande cantidad de gente y ahí empezaron a buscar un lugar donde reunirse. Así pasó también en Jujuy, lo recuerdo porque yo estaba noviando con el pastor Roberto y él le tocó ir a Jujuy. Bueno, tuvieron esta campaña tan hermosa, tan impresionante, donde se convirtieron cientos y cientos de personas, y el último culto de la campaña lo tuvieron en un terreno pelado, no tenía nada, era un lugar muy bien ubicado, pero que no había nada. Y saben una cosa, en ese terreno hoy se levanta la iglesia del movimiento cristiano misionero de San Salvador de Jujuy. Pero no
empezamos con templos, no se empieza la iglesia edificando templos. Hoy los templos males necesarios los tenemos más deshabitados que habitados, los tenemos cercenados en sus congregaciones, pero podemos volver a las escrituras, a lo que decía, cómo se multiplicaban y crecían. No tenían radio, no tenían redes sociales, pero predicaban el evangelio por todos lados. Vemos ahí en Hechos capítulo 2 el primer discurso de Pedro. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, él empezó a predicar, y en el verso 38 del capítulo 2 le dice: arrepentíos, bautíces en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras le testificaba. La primera campaña evangelística predicando a Jesucristo la tuvo el apóstol Pedro. Sí, la tuvo el apóstol Pedro. Su plataforma fue el aposento alto, una ventana del aposento alto. De allí se dirigió a la multitud que estaba ahí en Jerusalén, porque estaba la fiesta. Entonces se empezó a dirigir a la multitud y tuvo la primer campaña evangelizadora, una campaña donde predicó el evangelio con todo. Y bueno, ahí nacía la iglesia. ¿Y qué vemos? Les testificaba, les exhortaba a ser salvos de esta perversa generación. No todos recibieron la palabra, no sé cuánta gente habría, pero dice este verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que quedó un gran resultado de esa campaña. Hoy no podemos tener campañas evangelísticas de esta forma, pero sí podemos tener campañas evangelísticas a través de los medios. Hoy los medios están dominando. Hoy los medios están siendo aquellas cosas, no sé cómo decirlo, aquel instrumento que entra bien adentro del hogar. Hoy no se puede salir del hogar, pero podemos entrar al hogar. En aquel momento no se podía entrar a los hogares, pero hoy podemos entrar a los hogares a través de la radio, a través de estos programas. ¿En cuántas casas estamos hoy predicando el evangelio? Y así podemos evangelizar. Es más, en nuestra voz amiga tenemos campaña todas las noches. ¿Se acuerda que teníamos la voz de los barrios, no? A nuestro evangelista, el hermano Rubén Cosentino. Y bueno, él estuvo en la carpa por los barrios predicando, y así se añadieron las vidas, etcétera, etcétera. Vidas que ya las estamos cuidando, vidas que las estamos siguiendo, vidas que cuando se abra todo esto podremos bautizarlas. Pero ¿qué sucede? No lo podemos hacer en una carpa, no lo podemos hacer al aire libre o en un templo, pero sí lo podemos hacer por la radio. Así que todas las noches tenemos campaña evangelística, para el que no lo sabe. Sí, el pastor Cosentino está predicando alrededor de las 21 horas, ¿verdad? Alrededor de las 21 horas hay pedidos de oración. Me contaba el otro día que lo escuchan de tantas partes. Y es increíble porque nosotros hoy, a diferencia de la iglesia primitiva que le pudo hablar a los que tenían alrededor, hoy recibimos noticias de tantas partes del mundo que han sido bendecidos con el mensaje. El domingo nos contaba un pastor que nos habló por teléfono del culto general que tuvimos el domingo, y dice: fui tan bendecido, estoy lejos, estoy distante, no pudimos tener los días especiales, pero fui bendecido. Por eso la posibilidad de crecimiento de la iglesia no tiene barreras, no tiene fronteras. El crecimiento de la iglesia no tiene fronteras. Esto tenemos que tenerlo escrito bien grande. No tiene barreras, no tiene fronteras. Nosotros podemos multiplicarnos de todas maneras y en todo momento. No dependemos de los lugares físicos. Bueno, esto está escrito en el manual para cuando estábamos congregándonos en los lugares
lugares físicos. Y decíamos, bueno, no le demos tanta importancia al lugar físico. Hoy no le podemos dar ninguna importancia porque no los podemos abrir. Y si los abrimos, como en el caso del interior del país, donde tenían hasta 120 personas juntas, han tenido que volver atrás, dejar de hacer la Santa Cena, dejar de congregarse, porque una orden de presidencia vino y esto volvió todo para atrás. Entonces, no podemos seguir centrando la multiplicación del Evangelio en un templo. Gloria a Dios por los templos, males necesarios, etcétera. Pero quizás si has perdido el templo, si has perdido el lugar, si has perdido esa propiedad, muchos alquilaban, no pudieron alquilar más. Bueno, Dios es poderoso para que la iglesia se siga multiplicando como se multiplicó la iglesia primitiva. Se desarrolló esta iglesia sin templos, porque el templo era el templo judío, no era el templo cristiano, no lo podemos comparar. Algunos dicen, bueno, ya tenemos una iglesia, y es porque edificaron una capilla. Así que yo quisiera preguntarle a aquellos que pensaban que la iglesia era la capilla o el lugar, la construcción, ¿cuánta iglesia hay hoy? Perdón, no quiero ser sarcástica, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo lo he enseñado docenas de veces los miércoles durante tantos años, y hoy lo podemos ver en la práctica. No pensamos que iba a venir de esta manera, pero ¿cuánta iglesia realmente tenemos? ¿Cuánto grupo tengo? ¿Cuánta gente tengo congregándome o siguiendo? Claro, cuando tengo una reunión por ahí, bueno, un tecito, invito, hago como en Onésimo una obra de teatro, hago una cena, etcétera, etcétera. Hoy no podemos hacer nada de eso. Lo único casi que podemos hacer es predicar el Evangelio, y alguno que otro que anda por aquí hacen algunos sorteos como para animar a la gente a verlo, pero mucho no se puede hacer. Así que si tenemos templo, tenemos iglesia; no tenemos templo, no tenemos iglesia. Pero al principio los cristianos no tenían templo, sino gente, vidas, eclesia. ¿Qué significa eclesia? Asamblea de salvados, de apartados. Esto lo tenemos que tener bien resaltado. Eclesia, como dice acá del original griego con K, o con doble C. Eclesia significaba asamblea de apartados. La iglesia no habla de templos, la iglesia no habla de edificios, la iglesia no habla de construcciones, la iglesia ni siquiera habla de casas. Habla de gente, habla de personas, habla de salvados. Acá, en la primera vez que predican, se juntan como 3.000. Pero después sigue, verso 43, dice, seguían predicando, maravillas eran ellas, y entonces estaban todos juntos, perseveraban unánimes cada día, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Y verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este verso 47, márquelo bien. El Señor añadía a la iglesia cada día, había multiplicación de la iglesia. Yo me pregunto, mis queridos Timoteos, ¿se está multiplicando la iglesia en estos tiempos de pandemia? ¿O dependíamos tanto de la liturgia, del culto, de los eventos, de las cosas que hacíamos que no alcanzamos a ver la multiplicación? Pero el Señor dijo, cada día se añadía. Y mi oración, mi querido Timoteo, es que en estos tiempos tan diferentes, en estos tiempos tan distintos, en esta realidad tan absurda quizás, que nunca pensamos, podamos volver a las Escrituras. Podamos volver a la iglesia primitiva. Podamos volver a que no es la liturgia del culto,
No es la liturgia del culto, es la salvación de las almas, es la predicación del Evangelio. Si bien seguimos los cultos porque los extrañamos, pero la iglesia se basa en vidas consagradas que estén dispuestas a empujar y trabajar para el Señor. Por eso tenemos vidas consagradas en el grupo de liderazgo. Entre los Timoteos hay un grupo que son líderes, ayudantes, colaboradores, juveniles, de mayores. Ustedes son los que tienen en sus manos la multiplicación de la iglesia. Y cada miembro de su grupo se tiene que ir reproduciendo según su especie y creciendo, y creciendo. Nuestro parámetro de crecimiento en este momento no es el templo. Ay, no podemos hacer campaña, no podemos convertir a nadie más, pues ya no me alcanzan las sillas. Bueno, no precisas silla, no precisas templo, se pueden convertir 3.000 y podemos predicarle a los 3.000. Amén. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Porque en el libro de los Hechos, en estos primeros capítulos, también nos dice que cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Alguien dijo, la Organización Mundial de la Salud está en contra de la iglesia. Bueno, que se pongan en contra, no sé si es verdad o no es verdad, pero nosotros vamos a seguir creciendo. La iglesia va a seguir creciendo en gracia, porque donde hay obrero hay obra, y donde hay un predicador hay una iglesia que sigue trabajando en las ciudades, por las casas, etcétera. Y dice que no solo hacían eso, sino que servían y tenían todas las cosas en común. Eran todos de un corazón y de un alma. La iglesia crece a través de los ministerios, crece a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que pone cada uno de nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que produce el crecimiento. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por eso la única cosa que tenemos que asegurarnos es que nuestra palabra, pueda estar ungida por el Espíritu Santo. Si nos multiplicamos de esta manera, si nos extendemos, si crecemos de esta manera, tenemos una posibilidad de crecimiento espectacular. No hay nada que nos detenga, hermanos, nada que nos detenga. Por eso en estos Timoteos de estos días de la radio he estado instando, vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. La gente está necesitada, la gente está deseosa de escuchar una palabra y nosotros podemos predicar el Evangelio. Si nos multiplicamos, toda la iglesia puede ser llena. 2, 4, 8, 10, 50, 100. La meta fundamental es evangelizar. Y dice que los apóstoles, discurso frente a discurso, los creyentes piden confianza, piden valor, son perseguidos, pero dice, estaban gozosos de haber tenido por dignos de padecer en el nombre de Cristo. Y termino con este versículo del capítulo 5 de los Hechos y el versículo 42. En el templo, o sea, en la puerta del templo, porque no podían entrar, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Podrá la iglesia, y esto lo pondría en un cartel grandote, podrá la iglesia crecer en tiempo de pandemia? ¿Podrá la iglesia multiplicarse en tiempo de pandemia? Yo creo que si la iglesia primitiva lo hizo, se multiplicó, creció, nosotros también podemos hacerlo. Así que, mi querido Timoteo, que Dios te bendiga, que te dé la fuerza, que te dé la gracia, que te dé el poder del Espíritu para predicar en tiempo y fuera de tiempo, para entrar por cada casa, como lo estamos haciendo ahora, e inspirar a creer en Jesucristo. Que cada día se añada
aunque sea uno, al reino de Dios. Oramos. Padre Celestial, en este tiempo tan diferente, en esta, oh Dios, realidad que nos ha tocado vivir, que nunca la imaginamos, donde no podemos congregarnos en templos, en capillas, en grupos, en casas, no podemos estar juntos físicamente, pero Señor, tu palabra no está encarcelada, tu palabra todavía está suelta, tu palabra está siguiendo. Señor, bendice a cada uno, bendice en cada hogar, bendice a cada familia, bendice a cada Timoteo, que estos Timoteos podamos todos estar unánimes predicando el Evangelio, y que tú puedas añadir cada día a tu iglesia, a esa iglesia que no depende de paredes, esa iglesia invisible, esa iglesia unida en el Espíritu, que podamos cada día ver añadirse a la iglesia muchas almas de aquellos que van a ser salvos. Capacítanos, danos ideas, danos pensamientos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a seguir creciendo y multiplicándonos en medio de esta situación. Y cuando acabe todo diremos: qué gozo, qué alegría, hemos pasado todo este tiempo con gozo, y ahora a disfrutar, porque vamos a bautizar en cantidad. Lo digo proféticamente, lo creo. Cuando abramos, el bautisterio va a estar maravillosamente ocupado para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la segunda etapa, en esta etapa de nuestro manual Nueva Vida en Cristo, pasos básicos de la vida cristiana, y hoy vamos a tener el repaso de la lección número 4 y número 5. La primera, que es el paso número 4, es Señor de todo. Y el verdadero y falso, que siempre me gusta leerlo porque es el tema del que nosotros empezamos a charlar y con el que abrimos cada una de las conversaciones. ¿Tengo derecho a controlar mi propia vida? Y aquí la respuesta puede ser tanto verdadera como falsa, y este es un lindo tema para que usted llegue a la conclusión con los que está siguiendo. Si rindo control de mi vida a Cristo, Él quitará todas mis diversiones. Esto es falso. Yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho a mandarme. Y en una de las charlas tuvimos una muy interesante discusión acerca de los derechos de Dios sobre mi vida, que la pudimos resolver con el capítulo 1 de Génesis. Al ser nuestro creador y nuestro formador, le pertenecemos a Él. Así que el que tiene derecho sobre nuestras vidas es el Señor. Y esta puede ser una puntita por donde usted puede empezar a hablar de estos temas. Estamos hablando a las personas más nuevas, pero también es bueno que cada uno de estos principios usted y yo los repasamos. Uno de los títulos más usados al referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy está en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado de que Jesús sea Señor de mi vida? Y esto es un tema muy importante y muy profundo, en el que tenemos que llegar a la conclusión de que es rendir nuestra voluntad a Él. Después habla sobre el derecho de Cristo en nuestra vida. Y bueno, la segunda parte, mi respuesta. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle? Es una pregunta muy profunda y muy interesante. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? ¿Cuál es una buena manera de saber si Cristo es Señor de mi vida? Y la respuesta la encontramos en Lucas 6:46. Si hago lo que Él me manda. Hermano, hermana, no hay señorío de Cristo si mi vida es manejada por mi voluntad. Yo puedo ser creyente, pero no seguidor. Puedo creer que hay un Dios, que hay un Jesús que murió en la cruz, pero seguirle involucra rendir mi voluntad. Por eso es que este punto es muy importante. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Esto es una pregunta fundamental.
porque sin Cristo en mi vida, yo soy esclavo del pecado. Hermano, hermana, necesito a Cristo en el timón de mi vida para que mi vida se aleje del pecado. ¿Quién es el más apto para manejar mi vida? ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? ¿Yo siempre deseo lo mejor para mi vida? ¿O deseo lo que deseo sin importar si es lo mejor o no para mí? ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? ¿Cuántas veces algo que pensamos que era bueno nos resultó fallando y algo que pensamos que era innecesario nos resultó siendo útil? ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida? A veces tengo mucha fuerza, mucha gana, mucha voluntad, pero no alcanza. Y por eso es que necesito a Cristo. ¿Qué debo entregar a Cristo? Algunas áreas de mi vida que debo entregar a Cristo. Romanos 12.1 habla del cuerpo. Romanos 12.2 habla del entendimiento. Efesios 5, 15 a 16 habla de mi andar diario. Y 2 Corintios 9, 6, 17 habla de mis finanzas. Hermano, hermana, ¿está cansado de pelear con la finanza? Entréguenla en las manos de Cristo. Para examinarse, tenemos el bordecito, que siempre tiene algunas cosas muy interesantes. Hay cosas que no son malas en sí, pero pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. ¡Qué declaración! Marca en la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Y sabe que este análisis debe ser muy privado y debe ser muy a conciencia, porque si yo realmente no sé lo que necesito, no puedo obtenerlo. Habla de las pertenencias, los amigos, las ambiciones, el trabajo, la diversión, los hábitos, el carácter, la familia. Y entonces después dice para pensar, ¿qué áreas específicas le falta entregar el control a Cristo? Y acá hay un texto, ¿no? Gálatas 2:20, que nos va a ayudar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, puedo entregar mi vida a Cristo y mi vida va a ir mejor. El capítulo 5 habla de vivir en el Espíritu. Y ahí tenemos el verdadero o falso. ¿El Espíritu Santo es una fuerza de Dios? ¿Esto es verdadero o es falso? Qué buena pregunta. La respuesta es falso. No es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado? Sí, Él es el que nos amonesta. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios y acá de nuevo nos agarramos entre todos. Pero ahora vamos a ver lo que dice el estudio. La obra inicial del Espíritu Santo. Al ascender el Padre al cielo, Cristo Jesús mandó al Espíritu Santo para dar testimonio acerca de Él. La primera tarea del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. ¿Cuál es el trabajo de Cristo en los no creyentes? Él está para confrontar al mundo con el pecado. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo, por eso es que es necesario nacer del agua, pero también nacer del Espíritu. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en los no creyentes, pero ¿qué es lo que hacen los creyentes? Nos sella por el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, 12 y 13, todos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es la marca distintiva de que somos hijos de Dios. El bautismo en el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembro del cuerpo de Cristo, esto es la Iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Según Efesios 1:13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? El Espíritu Santo lo sella. Por esto es tan importante. Entonces, el resumen de la obra inicial del Espíritu Santo: me convence de pecado, me hace nacer de nuevo, me bautiza en el cuerpo de Cristo, me sella para siempre y vive en nuestro cuerpo.
Según 1 Corintios 6:11, ¿quién es el Espíritu Santo? Esto es muy bueno que lo investigue usted. Y para reflexionar, Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, las arras de nuestra salvación. ¿Cómo te hace sentir esta verdad? Qué lindo, ¿no? Bueno, y la segunda parte es la obra continua del Espíritu Santo. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, que Él nos enseñaría a Cristo. Aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo según Romanos? Nos trae fuerza. ¿Qué dice el Espíritu? Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al cristiano. Para ser guiado por el Espíritu Santo, ¿qué debe hacer el cristiano? Y esto lo vamos a investigar ahí en Efesios 5:18 y Gálatas 5:16. Tiene que hacerlo con la Biblia. Esto lo tiene que hacer con la Biblia en mano. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y guiados por Él. Y acá se mencionan los frutos en Gálatas 5:22 y 23. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Al darse cuenta de qué pecado, confiéselo a Dios. No espere a que se acumule el pecado. Además, es necesario que acepte por fe el perdón que Dios ofrece. No podemos recibir el Espíritu Santo sin su perdón. Preséntese ante Dios, permita que Él controle su vida, someta su voluntad, como veíamos en el capítulo anterior. Aquí tenemos una oración que nos puede ayudar como guía. Por fe, aprópiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él le está controlando. Comience a actuar y a vivir de acuerdo a esta fe. Comience a actuar y a vivir de acuerdo a esta fe. Resumen de la obra del Espíritu Santo en el creyente: enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente, glorifica a Cristo. Y me va a decir usted, pero no, acá no habla de hablar en lengua, de profetizar. Eso es otra parte de la obra del Espíritu Santo. Pero esta es la primera manifestación. Tarea para esta semana: comparta su fe con otra persona. ¿Ya compartió esta semana su fe con otra persona? Y si no lo hizo, empiece a hacerlo. Que esta semana usted anote a alguien aquí en el cuadernito para orar y haga un tiempo para hablarle del Señor. Lea Judas, capítulo 1 no, porque es único capítulo, verso 20, y que quiere decir orando en el Espíritu, y busque en el Señor. ¿De qué se trate esto? El texto que tenemos para memorizar es: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén y amén. Hasta aquí la lección número 5. El próximo estudio avanzaremos un poco más acerca de cómo Dios nos habla. Llegamos al final no solo de este estudio, sino de la transmisión, esperándolos mañana para nuestra gran reunión de jóvenes, creyendo y confiando que el Señor va a seguir bendiciendo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este estudio, gracias por este día, gracias por lo que tú has hecho. Sigue bendiciéndonos, bendícenos, y que podamos compartir con otros este estudio de la palabra del Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.